En el mundo existen personas protegidas por ejércitos enteros, presidentes rodeados de agentes, multimillonarios escondidos tras muros impenetrables, e incluso figuras como Donald Trump, cuya seguridad ha sido considerada de las más estrictas del planeta. Pero hay alguien que supera todo eso. Un niño que no puede caminar solo por la calle, que nunca ha conocido lo que es una vida normal, y que desde el día en que nació, fue rodeado por un nivel de seguridad tan extremo, tan calculado, que ni siquiera muchos líderes mundiales lo experimentan. Ese niño es Prince George, el heredero silencioso, al trono más famoso del mundo. Y esta es la historia del niño que está más protegido que un presidente. Detrás de la imagen tranquila que el mundo ve en fotografías perfectamente cuidadas, existe una realidad mucho más compleja. Prince George no es simplemente un niño creciendo dentro de una familia famosa. Desde el momento en que nació, su identidad dejó de ser individual para convertirse en un símbolo, en una pieza clave dentro de una de las instituciones más poderosas y vigiladas del planeta. Ser el hijo de Prince William y Catherine, Princess of Wales, no solo le garantiza riqueza, privilegios o una vida rodeada de lujo. Lo coloca directamente en la línea de sucesión al trono británico, una posición que lo convierte en el futuro rostro de la monarquía. No se trata únicamente de una corona, sino de representar siglos de historia, una estructura de poder que sigue influyendo en gobiernos, economías y en la percepción global del Reino Unido. Esa posición transforma completamente el significado de su vida, porque proteger a George no es simplemente cuidar a un niño de posibles peligros cotidianos, es asegurar la continuidad de una institución que ha sobrevivido guerras mundiales, crisis políticas y cambios radicales en la sociedad moderna. Su existencia está ligada a la estabilidad de una imagen que mueve millones y que sigue siendo una de las más observadas del mundo. Por eso, desde sus primeros días, cada aspecto de su vida ha sido controlado con un nivel de precisión que pocas personas experimentan. Sus apariciones públicas son limitadas, cuidadosamente planeadas y ejecutadas bajo estrictos protocolos. Nada es improvisado. Cada detalle, desde el lugar donde aparece hasta la forma en que interactúa, forma parte de una estrategia más grande. Proteger no solo su integridad física, sino también lo que representa. Sin embargo, todo ese poder y toda esa importancia tienen un costo que no se mide en dinero. Mientras otros niños descubren el mundo con libertad, cometiendo errores y viviendo experiencias sin restricciones, George crece dentro de un entorno donde cada paso está supervisado. Su vida está rodeada de comodidad, sí, pero también de límites invisibles que definen lo que puede y no puede hacer. Cuando se habla de seguridad extrema, la mayoría de las personas piensa en líderes mundiales, convoyes blindados y agentes armados vigilando cada movimiento. Figuras como Donald Trump han sido protegidas bajo protocolos considerados entre los más estrictos del planeta, con equipos entrenados para reaccionar en cuestión de segundos ante cualquier amenaza. Pero en el caso de Prince George, la lógica cambia por completo, porque su protección no se activa solo en momentos de riesgo. Nunca se desactiva. Desde una edad en la que la mayoría de los niños apenas comienza a entender el mundo, George ya estaba rodeado por un sistema de seguridad diseñado para prevenir escenarios que ni siquiera han ocurrido. No se trata únicamente de guardias visibles, sino de una estructura mucho más compleja que combina inteligencia, vigilancia constante y planificación estratégica a un nivel casi militar. Cada lugar que pisa es previamente inspeccionado. Cada ruta que recorre es analizada, modificada y, en muchos casos, mantenida en secreto hasta el último momento. No existe la improvisación. Si George sale de un punto A a un punto B, ya existen múltiples rutas alternativas, equipos distribuidos en distintas posiciones y protocolos listos para actuar ante cualquier mínima anomalía. Incluso dentro de espacios que deberían ser completamente seguros, la vigilancia no desaparece. Su entorno está cuidadosamente controlado para reducir cualquier tipo de riesgo, desde amenazas externas hasta situaciones imprevistas. Las personas que lo rodean no están ahí por casualidad. Cada miembro del personal, cada guardia, cada figura cercana ha pasado por procesos de selección y verificación extremadamente rigurosos. Y aunque todo esto pueda parecer excesivo, en su mundo es necesario.
Porque George no es solo un niño expuesto a la fama. Es un objetivo potencial para amenazas que van mucho más allá de lo mediático. El riesgo de secuestro, de atentados o incluso de intentos de manipulación ha sido considerado desde el primer día, lo que obliga a mantener un nivel de protección constante que, en ciertos aspectos, supera incluso al de muchos jefes de Estado. La diferencia es simple, pero impactante. Un presidente puede dejar el cargo, puede desaparecer del foco de atención con el tiempo. Pero George no tiene esa opción. Su vida está destinada a permanecer bajo ese nivel de vigilancia durante décadas, sin pausas, sin descansos, sin momentos completamente libres. Porque en su mundo, bajar la guardia no es una opción. A simple vista, la vida de Prince George parece perfecta. Crece rodeado de palacios, jardines privados, educación de élite y una familia que forma parte de la historia del mundo. Todo lo que lo rodea transmite estabilidad, privilegio y un nivel de comodidad que muy pocos podrían siquiera imaginar. Pero esa imagen es solo una parte de la historia. Porque detrás de ese entorno cuidadosamente construido, existe una realidad mucho más limitada. George no puede vivir experiencias básicas que para cualquier otro niño son completamente normales. Salir a jugar sin supervisión, hacer amigos sin filtros, o simplemente caminar por un lugar público sin ser observado. No forman parte de su día a día. Su educación, por ejemplo, está diseñada no solo para formarlo académicamente, sino para protegerlo. Cada escuela, cada traslado, cada interacción con otros niños está controlada bajo estrictos protocolos. No se trata solo de aprender, sino de hacerlo dentro de un entorno donde cada variable ha sido previamente evaluada. Lo mismo ocurre con su círculo social. Las personas que lo rodean no llegan a su vida por coincidencia. Todo está filtrado, supervisado y, en muchos casos, limitado. Esto significa que incluso algo tan simple como confiar en alguien puede convertirse en un proceso complejo, donde la espontaneidad prácticamente no existe. Y mientras otros niños crecen descubriendo el mundo por sí mismos, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, George lo hace dentro de una estructura que reduce al mínimo cualquier margen de incertidumbre. Su vida está diseñada para evitar riesgos, pero también, inevitablemente, para limitar su libertad. Porque el mismo sistema que lo protege es el mismo que lo encierra. Y aunque todo ese control tiene una razón lógica, no deja de plantear una pregunta incómoda. ¿Qué tan normal puede ser la vida de alguien que nunca ha tenido la oportunidad de vivir como los demás? Todo este nivel de protección no existe por simple exageración. No es un lujo innecesario ni una medida extrema sin fundamento. En el mundo en el que vive Prince George, las amenazas no son una posibilidad lejana. Son un escenario real que siempre se tiene en cuenta. A lo largo de la historia, figuras con un nivel de importancia similar han sido objetivos de atentados, secuestros y ataques que buscaban mucho más que daño físico. Atacar a alguien como George no solo significaría afectar a una persona, sino generar un impacto global, mediático y político de enormes proporciones. Es precisamente ese valor simbólico lo que lo convierte en alguien tan vulnerable, y al mismo tiempo, tan protegido. Por eso, cada protocolo, cada restricción y cada decisión que rodea su vida tiene un solo objetivo: evitar que algo así ocurra. No hay espacio para errores. No hay margen para la improvisación. Porque cuando se trata de alguien que representa el futuro de una institución entera, cualquier fallo sería simplemente inaceptable. Y es aquí donde todo cambia. Porque lo que al inicio parece una vida de privilegios extremos, poco a poco revela otra cara. Una donde el lujo no es sinónimo de libertad, donde la seguridad no se siente como protección, sino como una barrera constante entre él y el mundo real. George crecerá con acceso a todo, menos a una vida normal. No conocerá lo que es desaparecer entre la multitud, ni experimentar el mundo sin filtros, ni tomar decisiones completamente propias sin que exista una estructura detrás evaluando cada consecuencia. Su destino ya está escrito, y con él, también lo están muchas de las limitaciones que marcarán su vida. Y mientras el mundo observa desde fuera, viendo solo la perfección, el orden y la elegancia de la realeza, la realidad es mucho más compleja. Porque al final, detrás de toda esa seguridad, de todo ese poder y de toda esa imagen impecable,
Hay algo que no se puede ignorar. Prince George no es solo el niño más protegido del mundo. Es también uno de los que menos libertad tendrá en toda su vida.